en general, por lo que veo, da el Moodle te presenta un gráfico con las estadísticas y fue bastante bien el cuestionario. Era bastante sencillo, pero dentro de todo estuvo bien. 70, 822. Sí, tenés un 3 y que no tiene calificación. Sí, yo te puse la nota del ejercicio y te puse un comentario sobre la corrección del ejercicio. Eso no sé dónde lo ven ustedes porque yo no veo qué es lo que les muestra a ustedes. Pero deberías verlo en la corrección del ejercicio, no sé dónde encuentran lo que yo les subí. No sé si alguno lo puede ayudar a Facundo a ubicarse. En el botón de revisión me aparece el cartel no permitido. Claro, pero tiene que ser en otro lado. Donde vean lo que yo la nota y el comentario que les puse. ¿No pueden ver el comentario que les puse tampoco? Donde están las calificaciones hay una parte que dice retroalimentación, pero yo no tengo nada. No sé si es porque no me puso nada mío o porque no me sale. No, sí, a vos Juan también te había puesto un comentario del circuito. Bueno, Dice tendríamos que ver. Pero no hay nada. Claro, qué raro. Porque yo les pone, cuando puse la calificación, me pedía la calificación y agregar un comentario en el circuito, en el ejercicio, digamos. Y bueno, el comentario que les puse fue el detalle de la corrección. Pero no sé por qué ustedes no lo pueden ver. Bueno, después lo vemos esto, cómo se soluciona. Vamos a tratar de arrancar con la clase, ¿sí? Bueno, después vemos cómo se puede ver todo esto, los comentarios que les hice a cada uno de los circuitos. Pero se me pasa el tiempo. No, parece que revisión no los va a dejar revisar porque justamente la revisión la tengo que hacer yo nomás. Pero sí deberían poder ver los comentarios que les hice sobre ese ejercicio. Bueno, entonces, empecemos con lo que es en la clase de hoy. Vamos a compartir. Vamos a arrancar bien con el tema de funciones, llamado funciones. Y para eso pensaba desarrollar lo que es el ejercicio, a ver que me ubique. ¿Dónde? Acá. Pensaba desarrollar el ejercicio 12 de la guía. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla. Voy a tener que compartir esto. Y además voy a tener que enviar esto. El escritorio 7. Y veamos. Ahí está. Bueno, el ejercicio 12 les pide, escribe una función en C para buscar un número con signo en un vector de Word. Bueno, la estructura de la función debería ser esa, una función que retorna un valor, un entero, y que recibe como parámetros la dirección del arreglo, la dirección base, el tamaño del arreglo y el número que se está buscando. Bueno, para poder arrancar con esto, lo primero que tenemos que hacer es un repaso de lo que fue el teórico de funciones, ¿les parece? Debe ser esta. Sí. Bueno, así como rápido, vamos a dar un repasito de lo que son las funciones. Bueno, una función es un segmento de código en general encargado de resolver una tarea específica y se encuentra separado. Bueno, se le llama procedimiento, subrutinas o subprogramas. Los elementos de una función, bueno, tienen un nombre, un valor de retorno, salida, una lista de parámetros, que son sus entradas,
y el código en sí de la función. Bueno, la forma en que se denominan a las funciones, la que llama a otra función se la denomina función llamadora, y la función que es llamada se llama, bueno, justamente función llamada, ¿sí? Bueno, ¿qué más dice la función de interferir? Bien, el tema es que cuando hacemos el llamado a una función podemos utilizar ciertos registros para hacer alguna operación, ¿no es cierto? Ah, déjenme que voy a grabar. Ay, no. Déjenme que voy a poner a grabar. Así queda para subir. Bueno, entonces, cuando se llama una función, como les decía, vamos a utilizar algunos registros para poder hacer algunas operaciones y cosas dentro de la función, ¿sí? Entonces, se tiene que tener ciertos cuidados en la utilización de los registros. Sí, Ezequiel, ¿vos me querés decir algo? En el chat, ¿puede ser? No lo veo. No, en el chat no dice nada, profe. Bueno, Ezequiel, ¿me querés decir algo? Bueno, acá queda. Bueno, en fin. Entonces, dice, la función que es llamada no debe interferir en el comportamiento de la función que llama, ¿sí? No podrá afectar ni registros o zonas de memoria utilizada por el programa que llamó la función, ¿sí? La función llamada deberá guardar y recuperar antes de finalizar los registros R4 al R11 y al len register. Y por convención retorna el resultado en R0 y además recibe los parámetros en R0 de los registros del R0 al R3. ¿Sí? Bueno, esto lo detalla un poco mejor después en unos slides adelante, pero estos son los registros, o sea, puede usar ciertos registros siempre y cuando, si los modifica, los vuelve a su valor original antes de retornar del llamado, ¿sí? Entonces, para pasar parámetros a la función, usamos los registros del R0 al R3, y para retornar un dato desde una función, se usa el registro R0. Sí. Bueno. Y además dice la función debe saber cómo regresar, y para saber cómo regresar a la función, al lugar de donde fue llamada, entonces la instrucción de branch and link guarda en el link register lo que es la dirección de retorno. ¿Sí? Entonces, son dos cosas que tenemos que tener en cuenta en el llamado a una función. Primero, se utiliza lo que es la instrucción de salto con link, en este caso, branch and link, para hacer el llamado a la función. Esta instrucción va a hacer el salto hacia el llamado a la función, ¿sí? Y además guarda en lo que es el registro link, en LR, guarda la dirección de retorno de la función. O sea, la función, cuando volvamos de este llamado a la función, vamos a volver a la siguiente instrucción luego del llamado a la función, ¿sí? Que vendría a ser esta. En esta instrucción se llama la función, en esta otra se retorna de la función, ¿sí? Es la siguiente instrucción que se ejecuta luego del retorno de la función. Entonces, bueno, tienen que tener en cuenta eso, esta instrucción de branch and link. Bueno, como les decía, los argumentos y el retorno de un valor. Los argumentos, bueno, el retorno se devuelve el valor de retorno en el registro R0, y los argumentos se pasan en el registro R0 a R3 de forma ordenada de izquierda a derecha, ¿sí? Además,
vamos a ver lo que es el stack. El stack es una porción de memoria que usan las funciones para declarar variables que van a utilizar dentro de la función, ¿sí? Vamos a ir un poquito más adelante, ahí así queda un poco más claro. Profe, Sí. ¿el stack tiene una porción de memoria asignada o puedo usar toda la memoria como stack? No, hay una porción de memoria asignada para el stack. O sea, hay un registro que es el registro, el R13, que apunta a esa dirección de memoria, ¿sí? A partir de esa dirección de memoria, podemos ir guardando variables, digamos, pero es ese espacio que está designado para el stack. ¿Está? Obviamente, porque vamos a tener justamente un espacio para guardar el código en sí, las instrucciones, otro espacio en memoria para guardar variables, y en este caso vamos a tener otro espacio en memoria para guardar variables que son de las funciones. Justamente es el stack. Bueno, el stack es una porción de memoria que se utiliza para guardar información temporal dentro de una función, y esta porción de memoria se expande cuando se requiere guardar información y luego se libera en el momento que esa información no es más necesaria. O sea, cuando hacemos el llamado a una función tenemos que tener en cuenta eso. Si vamos a almacenar variables dentro del stack, antes de retornar de la función, tenemos que restaurar el stack a su estado inicial. ¿Sí? Dice, los parámetros son enviados de izquierda a derecha en los registros. Bueno, esto... justamente habla que los parámetros que se envían a las funciones son enviados en los registros de R0 al R3. Pero si se requiere mayor cantidad de parámetros, entonces se utiliza el stack para hacer el paso de parámetros a la función. Esa es una de las funciones que tiene el stack. Además, las funciones pueden utilizar el stack para las variables locales, y como les decía, desocupando la memoria al salir de la función. Acá les aclaro, el stack es una lista ordenada, es una pila en realidad. Y dice, como una pila, el nuevo dato se apila sobre el anterior, y cuando se extrae un dato, es el último que fue agregado, ¿sí? Por ser una pila. En ARM, el registro R13, o stack pointer, es utilizado para manejar el stack, ¿sí? Este registro siempre apunta es el puntero del stack, digamos, al último elemento. Dice, este registro contendrá la dirección del último dato guardado en el stack. Bueno, esto ya lo vamos a ver bien. Y, por ejemplo, miren, al inicio el stack está apuntando a una dirección de memoria en donde está almacenado un dato X, ¿sí? Cualquier dato. Cuando llamamos una función y esa función guarda dos datos, por ejemplo, dato 1 y dato 2, entonces el stack pointer en este caso se decrementa, porque fíjense, estamos partiendo de una dirección de memoria alta y se va decrementando hacia direcciones de memoria más bajas, ¿sí? En ARM se usa este modo de stack, que se le denomina full descending. Full significa que apunta siempre a un dato, y descending porque va apuntando a direcciones de memoria más bajas, digamos. Va desde una dirección alta hacia direcciones de memoria más bajas, ¿sí? Hay otros tipos de stack, pero bueno, nosotros vamos a usar ese. Bueno, fíjense el uso del stack. Los pasos para guardar los registros en el stack son los siguientes. Como les decía, bueno, primero, antes que esto tendríamos, bueno, veamos. Si vamos a guardar algún registro o algún dato en el stack, primero hay que hacer espacio en ese stack para guardar los registros. Entonces, si en este caso, fíjense que está decrementando el puntero de 12 veces, digamos, 12 bytes, esto quiere decir que va a guardar 3 datos, ¿sí? Entonces el stack al principio apunta a este dato,
y luego se decrementa apuntando al dato en R4, ¿sí? Entonces, luego de decrementarlo, se guardan los registros. ¿Cómo? Fíjense, se guarda el registro, el menor de los registros en la dirección a la que quedó apuntando el stack, ¿sí? A la menor de ellas. El que sigue, el R8, se guarda en la dirección superior y el R9 en la siguiente superior, digamos, en orden. Entonces, siempre el registro menor queda en la menor de las direcciones del stack, ¿sí? En la que queda apuntando al final de esta actualización del puntero, digamos, del stack. Una vez que guardamos los registros en esta memoria, en este stack, ya se pueden utilizar, ¿sí? Se ejecuta la función utilizando los registros. Y antes de retornar de esta función, tenemos que restaurar los valores originales de los registros, restaurarlos desde el stack. Entonces, el primer registro que vamos a leer, a restaurar, es el R4, ¿sí? Que está justo en la dirección a la que apunta el puntero, el stack pointer. Luego el R8, luego el R9, ¿sí? Con su correspondiente offset. Y una vez que leímos restauramos todos los registros, debemos actualizar el puntero, el stack pointer, a su posición original. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, agregando esos 12 bytes que le habíamos restado antes. Entonces, al sumarle esos 12 bytes, va a quedar apuntando nuevamente a la dirección original, antes del llamado a la función. O sea, una de las cosas que tenemos que ver es que se cumpla esto también. Además de preservar ciertos registros, se tiene que preservar el stack cuando se hace un llamado a funciones. Si estaba de una forma este stack, cuando volvemos del llamado a las funciones, tiene que permanecer igual. ¿Sí? Bueno, acá les habla del stack frame, que el stack frame justamente se llama a esta porción de memoria que está dedicada a las variables de una cierta función. O sea, esta función que vimos aquí, esta diffOfSumma, tiene un stack frame que va a ser, justamente está formado por R9, R8 y R4. Entonces cuando se pide qué longitud tiene el stack frame de esta función, bueno, va a ser una longitud de 3 palabras, ¿sí? En este ejemplo, en el ejemplo anterior, el stack frame de la función es de 3 words. Cada función solo puede acceder a su stack frame y no al de las funciones, ¿sí? No se pueden pisar los stack frame. Bueno, esto ya lo vamos a ver, pero se puede, en vez de cargar uno por uno los registros en el stack, ¿sí? Acá lo fuimos cargando uno por uno, en vez de cargar uno por uno, hay unas funciones dedicadas, instrucciones dedicadas en ARM, que son para cargar todos los registros a la vez, ¿sí? Son estas dos funciones. STM, FD, porque es full descending, el tipo de stack que usamos, y LDM y full descending también, porque es el tipo de stack que usamos. Ya vamos a ver bien cómo es esto, y también todo esto. Pero quería empezar con el ejercicio 12. Entonces, antes que eso, quiero llegar, ¿por qué no lo puso antes el profe? A esto quería llegar. Sí, a esta tabla justamente. Hay ciertos registros que se deben preservar y otros que no se deben preservar, ¿sí? Los registros que se deben preservar justamente son los registros del R4 al R11, el stack pointer, el link register, ¿sí? Y en sí, la estructura del stack debe preservarse cuando se hace el llamado a una función. O sea, todos estos registros y este stack pointer son las cosas que se deben preservar cuando se hace el llamado a una función. ¿Qué significa que se deben preservar? Significa que la función llamadora asume que estos registros, si son modificados dentro de la función llamada, entonces la función llamada se va a encargar de preservar sus valores, ¿sí? Porque supuestamente la función llamada
los va a seguir utilizando luego del llamado a la función. ¿Cómo los preserva? Bueno, se los preserva guardándolos en el stack antes de usarlo y luego retomando su valor original antes de salir de la función, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si vamos a usar estos registros dentro de una función, el R4, el R11, el stack pointer, el link register, primero hay que guardarlos en el stack antes de usarlos. Y los registros que no se necesitan preservar son los registros, el registro R12, que es un registro, se lo denomina registro temporal porque puede usarse para hacer operaciones, almacenar datos de forma temporal. Los registros que son usados para pasar argumentos, que son el registro del R0 al R3, el registro de estado, este también es un registro que no se preserva. Entonces, si se modifica dentro del llamado a la función, ya las variables, las banderas se van a modificar, y si la función llamadora estaba usando esas banderas para algo, bueno, ya fueron pisadas y no tiene forma de saber cuál era su valor original, ¿sí? Porque son registros que se asume que se pueden modificar dentro de la función. Y, ¿qué más? Esto está por debajo del stack pointer. Ah, bueno, sí. Sí, el stack, lo que significa stack sobre el stack pointer quiere decir que lo que estaba almacenado en el stack antes de llamado a la función, ¿sí? Y el stack por debajo del stack pointer justamente es el espacio para el stack frame de la función. Esto también se puede modificar dentro de la función y no hace falta preservarlo. Bueno, ¿se quedó claro? Más o menos cuáles son los registros que tenemos que guardar y cuáles no necesitan ser guardados cuando hacemos llamado a la función. Bueno, vamos a ver un ejemplo así esto queda un poquito más claro. El ejercicio era el ejercicio, lo tengo aquí, el ejercicio 12, donde, bueno, primero les pide escribir la función, si quieren, para eso puse la pizarra, para escribir la función. Ahí le hicieron una consulta en el chat. En el chat, a ver. Porque no lo puedo ver al chat. Hay que preguntar. No me deja ver el chat. ¿Alguno me lo puede leer a lo que es la consulta? Pero no me deja ver el chat. Sí, bueno, primero preguntaron cuándo era el próximo simulacro. Supongo que se refiere. ¿El próximo cuestionario? Claro, supongo que se refiere a eso. No sé todavía cuándo va a ser. Todavía no tenemos fecha, pero va a ser sobre este tema. No, después le preguntaron si los preservados son el R4 y el R11 o solamente del R4 al R11. ¿Son solamente esos dos? Claro, vendrían a ser todos los registros del R4. Registros, cuando tienen guiones, porque son registros en ese rango, del R4 al R11, y fíjense, los no preservados justamente son del R0 al R3 en este caso. ¿Sí? Cuando tienen un guion es porque es un rango de registros, en este caso. No, lo del cuestionario todavía no sé cuándo va a ser la fecha, pero todavía no pude hablar con los profes del teórico para que me digan cuándo les parece a ellos que deberíamos hacer el próximo, porque también tendrán un cuestionario teórico, me imagino. Okay. Bueno, veamos este ejercicio. Dice, escriba una función en C para buscar un número con signo en un vector de Word. O sea, yo les pido que hagan este ejercicio en C, lo escriban en C, para que después lo tomen como referencia y sea un poco más fácil pasarlo a la assembly. Entonces, tenemos la función que toma un entero como parámetro, devuelve un entero, find number, toma como parámetros la dirección del array, el tamaño, y el número que vamos a buscar dentro de ese vector.
A ver, vamos a ver si lo podemos pasar. Y les dice, donde size es el tamaño del vector, array especifica la dirección base del vector, y number es el número que se desea buscar. La función retorna el índice donde se encuentra por primera vez el número en el vector, y si el número no se encuentra en ese vector, entonces retorna -1. Bueno, veamos cómo debería ser esa función. Quiero compartirles el escrito, ¿dónde lo tengo abierto? Acá está. Bueno, básicamente es, la función debería declarar un índice i, y después tenemos un for, que va a recorrer este vector. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Va a hacer una comparación, va a preguntar si el número, el elemento que estamos leyendo, el array de i, ¿sí? Ese elemento, es igual al número que pasamos por parámetro, entonces, si ya lo encontró una vez, entonces directamente retornar el índice. Les pide. Si no, si hace todo el for y no lo encuentra, entonces retornar -1. ¿Sí? Esto debería ser la función que vamos a codificar ahora. ¿Tá? Entonces vamos a tener 1, 2, son 3 registros, va a ser del R0 al R2, R0, R1, R2, para pasar parámetros a la función. Y Profe, vamos a utilizar, sí. ¿no debería tener un else entre medio del if? Porque si no lo hace siempre en el for. Cada vez que... Ahí donde puso el return -1. ¿No sería en el caso en el que no encuentra el número? Y bueno, va a ser, si No, lo porque no encuentra, tiene llaves sale. porque... Si lo encuentra, sale y te devuelve el i. Si no lo Ah, encuentra, está bien, está bien. recorrió todo el for y salió con -1. Sí, lo mismo, está bien. ¿Sí? Ahí estaría. Bueno. ¿Cómo hacemos esto en Assembler? Hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver una. ¿Dónde tengo el Assembler? Aquí. Bueno, veamos. Primero que todo vamos a tener que declarar lo que es... ¿Dónde es? Vamos a declarar el array, ¿sí? Bien, vamos a declarar un array. ¿Sí? Un array que sea de, bueno, ya que usamos siempre este mismo ejemplo, que tenga estos valores. Y además, no sé si lo dice ahí, pero bueno, vamos a declarar el número que queremos buscar, también lo declaramos acá en memoria. Vamos a buscar el 5, o pueden buscar cualquier otro, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos lo que es la declaración de datos. ¿Por qué lo declara en memoria, profe, el número? Es lo mismo, como para que Pero sea... al estar pasándolo por parámetros, ¿no tendría que Sí. ser en un registro? Sí, bueno, ahora lo vamos a tener que leer de memoria y cargarlo en un registro. Pero sí, Ah, podría claro. ser sin pasarlo por parámetros. Digamos por memoria. Supongamos. Es lo mismo. Era como para que tengan una instrucción más de lectura en memoria. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como vimos, tenemos que pasar lo que es la dirección de base del array. Entonces lo hacemos cargando en R0 lo que es la dirección base de array. ¿Sí? Después en R1 vamos a pasar lo que es el tamaño de ese array. En este caso es 8. ¿Sí? Y en R2 nos pide que pase el número que queremos buscar. Entonces, como vos decías, puede ser que lo pasemos directamente acá.
un 5, o bueno, lo que quieran. Una vez que tenemos los parámetros declarados, bueno, ya podemos hacer el llamado a la función. ¿Cómo se hace? Con la instrucción de branch and link, ¿sí? Y el nombre de la función. En este caso le pusimos este nombre. Puede ser cualquier otro. Y cuando retorna de la función, ¿qué hacemos? Nada, simplemente terminamos el código. ¿Sí? Esa sería nuestra función principal, el main, que va a llamar a la función findNumber. Creo que en el ejercicio justamente les pide... ¿Era este? ¿Dónde lo tengo? Ah, no, en el escritorio 7, porque acá está. En el ejercicio les dice, en el punto B, escriba el código de la función, que es lo que vamos a hacer ahora, todavía no lo hicimos, y en el ejercicio C les pide realizar un programa en el lenguaje ensamblador de ARM que utilice la función, ¿sí? Para buscar un número almacenado en memoria en un vector, bueno, en este caso les pide 16 words, yo lo hice de 8 para que sea más rápido, de debuguear. Bueno, ven, por eso yo lo ponía lo buscaba en memoria el número, lo cargaba en memoria porque dice, realice un programa en el lenguaje ensamblador de ARM que utilice la función findNumber para buscar un número almacenado en memoria, o sea, ese número está almacenado en memoria. Y lo busca en un vector de 16 words que también está almacenado en memoria. Por eso es que yo le ponía, lo declaraba en memoria. Bueno, pero esto de realizar un programa que utilice la función justamente es esta parte que estamos haciendo ahora. Esto vendría a ser el main que llama a la función, ¿sí? Donde nosotros primero tenemos que declarar los parámetros y después llamar a la función. Ese vendría a ser el punto C del ejercicio. Ahora vamos a escribir lo que es la función. La función, como decía en los slides, tiene un nombre, una etiqueta. Y bueno, antes que eso yo acostumbro a decidir cómo voy a usar los registros, qué registro voy a usar dentro de la función. Como vieron en el ¿cómo es? Acá. Bueno, decidí usar para la dirección base el registro R0, para el tamaño el registro R1, para el número el registro R2. Una palabra o varias. En el caso de varias palabras implicaría que podemos declarar un vector de datos, ¿sí? Ah. Ya vamos a ver cuando usemos el GDB que se pueden declarar de otra forma estos datos. Bien, bueno, sigamos. Como les decía, entonces, antes de empezar a codificar esta función, a mí me gusta tener en claro qué registros voy a usar, en general, porque por ahí te aparecen cosas que no tenías pensado, o sea, que sobre la marcha, entonces tenés que usar otro registro. Pero, en general, ¿dónde tengo el...? Acá. Como les decía, ay, otra vez lo pongo a grabar, espérenme un cachito. Grabar, sí. Como les decía, entonces, voy a usar el registro R0 para guardar lo que es la dirección base, la dirección con la que voy a recorrer el array, el R1 para guardar el tamaño de este array, y el R2 para guardar el número que voy a buscar. Además de esos registros, necesito un registro para almacenar el dato que estoy leyendo desde el vector. Para eso voy a usar el registro R3. Y otro dato que necesito aquí es el valor de i. Ese i lo voy a guardar en el registro R4. O sea, ya tengo R0, 1, 2, 3 y necesito sí o sí usar el registro R4. Entonces, este registro R4 que voy a usar para el índice EI, es un registro preservado. Entonces, este registro lo debemos guardar en el stack
antes de usarlo dentro de la función. Lo primero que hacemos cuando ingresamos la función es guardar en el stack los registros preservados. ¿Sí? Profe, para retornar las funciones no se usa siempre el R0 por convención. Sí, R0, pero R0 va a ser para retornar -1 o I, ¿sí? Pero yo este I en realidad no lo quiero para el return, lo señalé mal, lo voy a querer para, para el for, ¿sí? Después, al final del for, cuando ya hayamos recorrido todo el for, bueno, sí, el valor de retorno va a ser en realidad R0 aquí o aquí, dependiendo de cómo nos vaya en la búsqueda. ¿Sí? Este sí es R0, pero este I lo voy a usar en R4. ¿Sí? Porque el R0 ya lo estoy usando Sí, para, para el la array. dirección, para el array. ¿Sí? Bueno, entonces hagamos eso. Yo, cuando estoy escribiendo una función, justamente antes me gusta poner lo que es R0, entonces va a ser igual va a ser el registro base. El R1 lo voy a usar como tamaño del vector. El R2 va a ser el número que estoy buscando. El R3, como les dije, va a ser un dato que voy a leer del array, entonces va a ser igual. ¿Sí? Y el R4, si hubiese sido hasta el R3 no había problema, no había que preservar ninguno de esos registros, entonces se podía empezar a codificar y usando solo esos registros. Pero como necesito usar el R4, este R4 es uno de los registros preservados, entonces lo tengo que guardar. Bien, ¿cómo se guardan los registros en el stack? Justamente el proceso era, primero, ¿cómo se dice? Hacer espacio en el stack para almacenar el registro, después se guarda el registro y después se usa. Entonces, para hacer espacio, como el modelo de stack, expresión del stack. Vamos a incrementar solo un 4 porque es un único registro. Tenemos que guardar el dato. str. Una pregunta, profe. Sí. A eso lo hacemos, digamos, siempre por convención, porque, por ejemplo, ahora en la función principal no utiliza el R4, Sí. o sea, lo hacemos, digamos, por estándar, digamos, para estandarizar. Sí, por convención, sí o sí se deben preservar, aunque no los esté usando la función llamadora. ¿Sí? Bueno, entonces la forma de preservarlo justamente es guardar ese registro R4 en la dirección a la que apunta ahora el stack. ¿Sí? Ahora ya se puede usar. Entonces lo inicializamos a 0, que va a ser el valor del índice al inicio. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos inicializado R4, deberíamos comenzar con lo que es el for. El for lo comenzamos con el tamaño del array. ¿Sí? Y podemos volver de la función. Si no es igual, leer un dato. Como dijimos, íbamos a usar el registro R3 para leer el dato del vector, que está en la dirección en la que se encuentra, que está almacenada en el registro R0. R0 tiene la dirección del array, y le vamos a hacer primero lee la dirección en R0 y después se actualiza a R0 más 4.
leemos ese dato y ¿qué hacemos? Lo comparamos con el dato que estamos buscando. Comparamos R3 con el dato que estamos buscando, que está en R2. ¿Sí? Si no son iguales, entonces leer otro dato. ¿Dónde se empieza a leer? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Viste? Al registro su valor de retorno. Entonces, si llegan a ser iguales, está en R4, ¿sí? Luego de mover esto, antes de retornar de la función, tenemos que recuperar el valor original que tenía el registro R4, ¿sí? Un registro preservado, entonces tenemos que retornar a su valor original. Para eso hacemos un LDR, el R4, ¿sí? El dato que está en el stack pointer en este momento, ¿sí? Y antes de volver también tenemos que dejar el stack como antes restamos a ese stack, a ese puntero, ahora se lo ese offset que le habíamos usado antes, que habíamos decrementado. En ese momento ya estamos, hemos recuperado el registro del stack, entonces llamaba de la función. ¿Se acuerdan de la instrucción que usamos? No. Sí. Cargamos en el program counter el contenido del link register, que era la dirección de retorno que llamaba la función. Bien, esto pasa si en el caso de que encuentre el dato que estamos buscando. Ahora, si no encuentra el dato que estamos buscando, va a ejecutar todo el lazo y va a salir por esta comparación, ¿sí? En ese caso, el dato de retorno debía ser -1. Entonces, en el caso de que no lo encontremos al dato, entonces movemos a R0 en -1. Esto acá no se tendría que haber ejecutado, ¿sí? Igual tenemos que hacer lo mismo, recuperar el valor del R4 su valor original y el stack pointer o el stack a su estado original, y la forma de retornar es moviendo al program counter el contenido del registro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que hice? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. No, se ¿Se entiende. entiende? Bueno. Vamos a... queda poco tiempo. Vamos a ver cómo simulamos esto. Vamos a sacar esto de aquí.
Veamos. Entonces, lo primero que hacemos es cargar en R0, fíjense, la dirección base del registro. En R1, la dimensión de ese registro. En R2, el dato que estamos buscando. Y luego se hace un salto a una función. Fíjense que acá les muestra el branch, hacia dónde va a saltar la función, ¿sí? Y en violeta les muestra la dirección de retorno. Fíjense que ahí hay un símbolo como de un link, ¿sí? El link register debería estar actualizado a esa dirección de retorno, que es la dirección del end, ¿sí? Fíjense que acá, con esta instrucción del branch and link, les muestra que el registro LR se actualiza también. Bueno, entonces el siguiente paso es justamente saltar a la función. Fíjense acá el stack pointer fue decrementado en 4. El stack pointer era el registro de R13. Y como ven, tenía el valor de FF0000. Cuando le decrementamos un 4, queda con este nuevo valor, ¿sí? Guardamos el dato, el valor en la dirección. Una vez que guardamos este dato, ya lo podemos usar al R4 y entramos en lo que es el ciclo del for. Comparamos y vemos si es igual, se sale del for, si no, se lee el primer dato. Fíjese, en R3 tenemos el primero de los datos, que era 1, ¿sí? Comparamos con ese 1 con el dato que estamos buscando, que es 5. Como no son iguales, incrementa el R4 y salta a leer otro dato, ¿sí? Lee otro dato, es el 2. Nuevamente compara ese 2 con el 5. Si no son iguales, incrementa el R4 y vuelve a comparar a ver si sale del for, ¿sí? Lee el siguiente, es el 3. Bueno, vamos a seguir hasta que llegue al 5. Lee el 4. No es igual. Y al fin leyó el 5. Compara que son iguales, y bueno, esto no se cumple porque justamente son iguales, entonces sale del for. ¿Y qué tenemos? El dato de retorno. R4 es el índice en el que se encuentra el 5. Fíjense que el 5 va a estar en 0, 1, justamente en 4. Entonces R0 ya tiene el dato de retorno. Leemos el valor que teníamos guardado en el stack pointer sobre el registro R4, o sea, lo volvemos a su valor original. Actualizamos el stack pointer, fíjense, el registro R13 fue actualizado a su valor original. ¿Y qué hacemos? El branch, ¿sí? A la dirección luego de llamado a la función, que es el end. Fíjense, y ahí termina lo que es la simulación. Como ven, el name register y el program counter quedan con el mismo contenido, porque justamente fue la última instrucción que hicimos. ¿Se entiende? No me queda ¿Queda claro, claro, profe, chicos? no me queda claro qué hace con el stack, con el registro 13. El registro 13 es un registro que tiene almacenado lo que es la dirección del stack, el puntero del stack, es el registro R13. Si vos vas a usar ese stack para almacenar datos, tenés que usar el registro R13 para, como dirección base del dato que vas a guardar. No sé si es eso la duda. ¿O cuál de las líneas? ¿La línea 15, Claro, 16? cuando arranca, digamos, en el sub, ¿por qué le resta 4 al stack? Miren, vamos a ir al slide donde se
explica esto. Todavía no quería llegar a... Pointer, en este caso vendría a ser, ¿sí? Full quiere decir que el estato, no una dirección. A un espacio. Entonces, en full descent, sí. Para lectura es LDM, lectura de múltiples registros, y con el modo IA, que el mnemónico IA significa Increment After. ¿Qué significa esto? Cuando haces una lectura de un dato, primero se hace la lectura del dato y después se incrementa el puntero, ¿sí? Este es el formato de lectura. Primero se lee, porque justamente es full descending, entonces el puntero está apuntando a un dato, ¿sí? Entonces primero se lee ese dato y después se incrementa el puntero. Distinto sería este caso, que se decrementa luego, claro, en este caso, por ejemplo, primero se decrementa y después se lee el dato, el decrement after. Bueno, pero lo que vemos nosotros es este modelo, increment after. Entonces, el stack apunta a un dato en memoria y lo lee y luego se decrementa para apuntar al siguiente dato, ¿sí? Para hacer la lectura, porque vos estás sacando esos datos del stack. Entonces, sí o sí, sacás el primero y después incrementás el puntero para apuntar al siguiente y sacar el siguiente. Sacás el siguiente, después incrementás el puntero y sacás el que queda. Y luego de que sacás el que queda, se vuelve a incrementar el puntero apuntando a un dato que estaba antes del llamado a la función. No te importa qué dato es, pero queda apuntando a ese dato. Siempre queda apuntando a un dato, porque es full, digamos. Siempre apunta a un dato. Eso por un lado. Y después que sea para lectura, ¿no? Y para la escritura usa lo que es STM y es decrement before, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que para escribir un dato en el stack, como el stack está apuntando para guardar un dato nuevo, si no estaría especificado. Ese que hacemos al principio sería el decrement before. Claro. Nosotros estamos primero decrementamos el puntero y después guardamos el dato. La dirección del puntero la guardamos en R4. No. Es el dato que vos querés preservar. ¿Sí? Está bien, pero ¿por qué yo primero, ahí eso es lo que no me queda claro, digamos, yo primero decremento el stack pointer? Sí. Y eso que a mí me estoy apuntando, digamos, cuando yo decremento, estoy apuntando ¿a dónde? Estás apuntando a la siguiente dirección de memoria, que está vacía, no tiene ningún dato. Y justamente usas esa dirección de memoria para guardar tu dato, el R4.
Ah, ¿Sí? está Es cierto como que si, el STR es como era si al revés. vos antes de, escuchar, antes de hacer el decremento, estás apuntando, estoy acá, no sé si ven las flechitas ustedes, Sí, sí. pero estarías apuntando a este espacio antes del R5 en Decrement Before, estarías apuntando a ese dato que puede ser cualquier dato o que está almacenado en el stack, capaz que fue otro dato que almacenó otra función, ¿sí? Entonces vos, para no pisar ese dato, primero decrementás el valor del stack y después guardás el valor. Porque si vos guardaras el dato en el valor que tiene el stack, apenas ingresas a la función, estarías pisando un dato que ya estuvo guardado antes, ¿sí? Por Bien. eso ¿se Ahora dan se cuenta? entiende. Sí. Y bueno, y para el retorno, o sea, volverlo a su valor original, hay que sumarle esa diferencia que hicimos, ¿sí? Ahí quedaría, después de ese add, queda apuntando a ese dato, supuestamente si había un dato antes almacenado, o queda apuntando a la dirección, al top, digamos, del stack, ¿sí? Bueno, esta es la forma de usar lo que es el stack pointer y el llamado a funciones. Entonces, importantes son la instrucción branch and link, ¿sí? El tema de los parámetros que se pasan en registros dedicados para ese fin, el retorno de datos que se retorna en el registro R0, y después, bueno, tener en cuenta esto. Si vas a usar un registro que es preservado, se tiene que guardar en el stack, y antes de salir de la función, se tiene que recuperar su valor original. Y para volver, la instrucción de retorno de la función es esta. Mover al program counter lo que es el link register. Bien, ¿cómo se haría esto mismo usando justamente estas Profesora, instrucciones? Profe. Sí, tiene una Ahí pregunta está. en el chat. en el chat. A ver si Que lo puedo ver porque no me lo está mostrando. Ahí A ver, en el chat dígame. preguntan si siempre se pregunta le si resta siempre, 4. ¿Cómo? Preguntan si siempre se le resta 4. Supongo que es al stack pointer. No, se va a restar, o sea, son múltiplos de 4, dependiendo de la cantidad de registros que debamos salvar. Justamente acá en este ejemplo, a ver, no, este todavía no porque se usa la instrucción, en este, fíjense, acá vamos a salvar 3 registros, R9, R8 y R4. Entonces le estamos restando 12, vendrían a ser, o sea, 12 bytes. ¿Sí? No, sí, son 12, 4, 8 y 12. ¿Se dan cuenta? Depende de la cantidad de registros que se vayan a almacenar, es cuánto se debe decrementar ese puntero. ¿Sí? O sea, es como que nosotros al decrementarlo, en este caso, nos vamos directamente a la última posición en la que va a quedar el stack. ¿Sí? Pero ya nos quedan esas 3 posiciones de memoria reservadas para nuestros datos. Entonces después se podrían almacenar en cualquier orden acá. Acá el profe los hizo ordenados, pero siempre y cuando tenga ese offset, uno de 8, el otro 4 y el otro en el stack pointer. ¿Sí? Recuerden que se va aumentando ese offset porque justamente se incrementa hacia arriba el stack. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿no había dicho que se guardaban ordenados de menor a mayor? Sí. O sea, si lo vamos a hacer de esta forma, guardándolo uno a uno, depende del programador en qué lugar los guarda los registros. Pero estas funciones que son dedicadas justamente para guardar múltiples registros, lo que hacen es guardarlos de forma ordenada, van de menor a Listo, mayor. listo. Si ustedes acá lo ponen de forma desordenada, luego la función los guarda igual de forma ordenada. ¿Sí? La instrucción, digo, no la función, la instrucción esta. STM y LD. Listo, gracias. Bueno,
justamente quería ver estas dos instrucciones, usando, hacer lo mismo, pero usando las instrucciones de carga múltiple. Porque justamente esta instrucción hace todo lo que acabamos de hacer. Guarda los registros y a la vez actualiza el valor del stack pointer. ¿Sí? Nosotros fíjense que acá no tuvimos que hacerle la resta, o sea, de reservar el espacio del stack, porque justamente es la función la que hace todo. Bueno, ¿se entienden? Profe, ahí hay otra pregunta. Sí, decime. Dice, ahí resta 12, porque va a utilizar R4, R8, R9, y en el otro que se una de R0, R4 resta 4. Por eso no entendí. Pregunta. ¿Cuál R0, R4? Perdón, en el ejercicio que estamos haciendo nosotros. En el ejercicio que hacemos nosotros usamos justamente los registros del R0 al R4, ¿sí? Eso se entiende. Pero los registros del R0 al R3 son registros no preservados, entonces no necesitamos guardarlos en el stack. Solo el registro R4 al R11 debe ser guardado en el stack. Por eso solo guardamos el R4 acá. No sé si esa era la pregunta. Bueno, espero que sí. Bueno, Sí, entonces ahí para dice, hacerlo... dice gracias. Bueno, entonces para hacer lo mismo, ¿ya se nos termina la sesión? Sí, seguramente. Uy, bueno. Para 10 hacer lo mismo minutos. usando estas instrucciones, claro, estas instrucciones de carga múltiple, deberíamos eliminar lo que son estas dos instrucciones, porque las hace la misma instrucción. STM, ¿sí? El modo de, hay que poner el modo del stack, que es full descending. Se pone la dirección base sobre la cual se va a hacer la carga de datos, el stack pointer, y luego se pone este signo indicando que luego de la carga de los datos en el stack, digo, se actualice el valor del puntero del stack, ¿sí? Y entre corchetes, entre llaves, digo, se ponen los registros que se van a preservar. En este caso va a ser R4. Y para leer lo mismo. Estas dos instrucciones se resumen en una, que es LDM, full descending, stack pointer, lo mismo, y indicamos el registro que se va a recuperar. ¿Sí? Entonces, En caso, profe, de que no usemos el signo de exclamación, tendríamos que actualizar nosotros a mano el valor del stack pointer. No estoy segura, nunca lo usé sin el signito, pero a lo mejor les puede tirar un error, ahí nos fijamos. Bueno, a ver si le sacamos el símbolo, el signo, si nos tira un error o si tenemos que hacer eso que decís vos, actualizar el valor del stack. Bueno, sale, error no nos dio, pero fíjense en eso, el stack pointer no se modificó, justamente, porque nosotros no le dijimos que lo actualice. Está bien la pregunta, sí.